El tratamiento de elección es la cirugía de reemplazo y el paciente de alto riesgo, el recambio percutáneo. El recambio percutáneo de la válvula aórtica busca una respuesta terapéutica a pacientes de muy alto riesgo, con características de modelos utilizados en la práctica clínica y respaldo científico. Vamos a hablar de los resultados y complicaciones más frecuentes y de las perspectivas futuras. Esto es la estadística mundial de cómo la población va a ir envejeciendo. Se calcula que para el año 2050 la expectativa de vida será aproximadamente de 105 años. Entonces, ustedes se imaginan cómo vamos a tener problemas de pacientes que están sobreviviendo y con válvulas degeneradas. Y la causa principal de la estenosis aórtica es una calcificación de una válvula normal tricúspide o de una válvula congénita bicúspide. Eso se debe a... ¿Dónde está en el centro? Uf. Sí, le estoy dando a ese, pero no da. Ok, bien. Se debe a acumulación de lípidos, inflamación, fibrosis y calcificación. Estos son ejemplos de una válvula normal y una válvula aórtica estenosada. Vemos cómo hay calcificación, los velos se coaptan, etc. Normalmente se presenta en pacientes de más de 75 años y en la bicúspide en menos de 65 años. En los países desarrollados no existe casi este problema, pero nosotros todavía, todos los cardiólogos de República Dominicana, vemos con bastante frecuencia la enfermedad reumática que también causa estenosis aórtica severa. Cuando los pacientes presentan síntomas debido a la estenosis aórtica, la limitación funcional es inevitablemente seguida por un deterioro físico, insuficiencia cardíaca y muerte. El reemplazo de la válvula aórtica, específicamente quirúrgica, mejora los síntomas y es generalmente aceptado para prolongar la supervivencia, sobre todo a la base de comparaciones históricas y larga experiencia. Sin embargo, cuando empiezan los síntomas, los pacientes, la sobrevida de los pacientes es muy limitada. Un paciente quien tenga una estenosis aórtica combinada con insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad de un 50% a los 2 años. Un síncope más estenosis aórtica tiene una mortalidad a los 3 años de 50% y una angina más estenosis aórtica tiene una mortalidad a los 5 años de 50%. O sea, estamos ante un problema que debemos resolver en una persona que en nuestro país ya tiene una sobrevida de 75 años. O sea, el promedio de sobrevida de República Dominicana en las mujeres es de 76 años y en los hombres de 73. O sea, ya nosotros estamos ante esta evidencia y mundialmente todo el mundo, todos los cirujanos, cardiólogos, vamos cada vez a estar más expuestos a este problema. Entonces, el tratamiento electivo, no hay discusión sobre esto, es la cirugía de reemplazo de válvula aórtica. Pero ¿por qué vamos a hablar del reemplazo por vía percutánea? Debido a los pacientes que están en alto riesgo o se contraindican para cirugía, deben tener un reemplazo por vía percutánea. El balón con valvuloplastia es una terapéutica que no ha dado resultado. Y el tratamiento médico mucho menos. Las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología, la clase 1 para reemplazo valvular es pacientes con estenosis aórtica severa y síntomas. Los pacientes con estenosis aórtica severa sometidos a cirugía de reemplazo de CABG, de bypass, o cirugía de la aorta ascendente u otras válvulas del corazón. O sea que si un cirujano va a hacer un bypass o va a reemplazar una válvula mitral y tiene una válvula con una estenosis aórtica, debe planificar también reemplazar la válvula aórtica.
Los pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, aunque el paciente no tenga sintomatología, pero si usted en un eco le hace a un paciente un dúplex y ve que hay una válvula calcificada, etcétera, etcétera, con una fracción de eyección de menos de 50, es un paciente que tiene indicación quirúrgica. Y pacientes asintomáticos con estenosis aórtica severa mostrando disminución de su grado funcional. Esta es una diapositiva interesante porque hay una gráfica que muestra la sobrevida de pacientes a quienes se sometieron a cirugía y a quienes no se sometieron a cirugía. Y fíjense cómo se separa aquí a los 5 años. Los sometidos a cirugía tienen una sobrevida de 68% y los de 5 años solo el 22% están vivos. O sea, estamos ante un problema que tenemos que resolver. El balón normal, el viejo balón, no funciona. Tiene un índice de restenosis muy alto, 50% a los 6 años, y en particular, la experiencia nuestra es que es mucho más de ahí. Y la mejoría aguda es solo de un 26%, el paciente no presenta gran mejoría. Y solo el 21% de los pacientes se mejoraban a grado funcional 2 o menos. ¿Por qué no se tratan los pacientes? Es un problema que el médico lo ve, los vemos en el consultorio y dejamos al viejito con su calcificación. Entonces hay muchas causas. Y esta es una gráfica donde pacientes identificados con estenosis aórtica severa, fíjense los porcentajes en esta serie que no se trataron, 41 con indicación de reemplazo valvular. ¿Por qué? Porque preocupaciones de la edad, decimos, y vamos a someter a este viejo a esta intervención, preocupaciones de las comorbilidades que tienen todos estos ancianos, desconocimiento de las guías, rehúso por parte del paciente. El paciente dice, no, hombre, no, pero ¿cómo que a los 80 años a mí me van a abrir el pecho y me van a cambiar una válvula? Y contraindicaciones para la cirugía, un riesgo muy alto de cirugía. Entonces, aquí es el paciente donde el riesgo de su cirugía es demasiado alto y probablemente tenga una mortalidad y comorbilidades muy importantes. Y aquí le planteamos el hacer la sustitución percutánea de la válvula aórtica. Y esto lo vamos a definir como el reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica. Ha sido el pilar de tratamiento para la estenosis aórtica severa. Sin embargo, el reemplazo de la válvula aórtica por catéteres es ahora generalmente aceptado como el nuevo estándar de manejo de los pacientes con estenosis aórtica severa sintomática que no son candidatos para cirugía abierta. Vuelvo y lo reitero, aquel paciente que sea candidato, que vaya a cirugía. Podría decirse que también puede ser una alternativa preferida a la cirugía en pacientes de alto riesgo cuidadosamente seleccionados, pero aún operables, en quienes se puede reducir la morbilidad y la mortalidad. Las indicaciones son un estimado de mortalidad operatoria mayor al 20% por Euroscore, un riesgo inferior, pero con morbilidad importante, fragilidad extrema, aorta en porcelana, etcétera, etcétera. Evitar, si la fracción de eyección es menor de 20, si hay un infarto agudo del miocardio de mayor a 2 meses. Trombos auriculares o ventriculares. Los criterios de inclusión son pacientes sintomáticos en su intubación 2-4 de NIHA, estenosis aórtica severa con un área menor de 1 centímetro cuadrado, pacientes rechazados para cirugía de reemplazo valvular aórtico convencional por riesgo muy elevado, Euroscore logístico de más de 20. Las contraindicaciones para cirugía por patologías graves que contraindiquen la intervención y que no son valoradas en el Euroscore, como cirrosis hepática, insuficiencia respiratoria grave con un volumen de menos de 1 litro por minuto,
aorta en porcelana, mediastinitis por post-radioterapia, disfunción muy severa del ventrículo derecho, cirugía coronaria previa con puentes permeables. Todos estos pacientes nosotros lo hemos visto en un momento determinado. Los criterios de inclusión: endocarditis, enfermedad concomitante grave que vaya a ocasionar el fallecimiento menor de 12 meses, coagulopatías, hipersensibilidad de los fármacos que deben ser utilizados, infarto agudo del miocardio menos de un mes, presencia de trombo intracavitario, el embarazo, insuficiencia renal con un aclaramiento de menos de 20, ausencia de reserva contráctil en paciente con disfunción muy severa, enfermedad coronaria severa no revascularizable y estenosis de la válvula bicúspide. Este caballero que está aquí es el doctor Crivier, quien fue que realizó el 16 de abril del 2002 el primer implante transvalvular percutáneo. Actualmente ya tenemos un consenso de expertos para la sustitución percutánea de la válvula aórtica. Se realiza por una colocación percutánea ortotópica de una válvula de corazón protésica de tejidos, reemplaza la válvula del corazón aórtica nativa sin cirugía de corazón abierto y sin concomitante extirpación quirúrgica de la válvula nativa fallida. Es colocado un anillo de la válvula estenótica mediante un catéter. 3 componentes tiene esta válvula: catéter del sistema de implante, prótesis aórtica valvular, enganche del sistema de carga. Hay 2 tipos de válvulas: está la Corval y está la válvula de Edwards, más o menos iguales. Estas son imágenes de ellas y estos son los últimos recuentos de trabajos donde se ve el éxito del procedimiento en pacientes escogidos. Esto hay que realizarlo con trabajo multidisciplinario. No hay nada en intervencionismo cardiológico que sea más importante el que haya un equipo trabajando unido. ¿Por qué? Porque de la selección del paciente y de su estudio va a depender el éxito del implante. Hay que confirmar la gravedad de la estenosis aórtica, evaluar los síntomas, analizar el riesgo de la cirugía, evaluar la esperanza de vida y la calidad de vida e identificar la exclusión basada en contraindicaciones de la TAVI. Este grupo de gente debe trabajar para decidir si un paciente se va a implantar una prótesis o no. Todos son absolutamente importantes. Los especialistas de imágenes primero el cardiólogo primario va a identificar una estenosis aórtica severa, pero los especialistas de imágenes nos van a dar unos datos invaluables para nosotros poder implantar una TAVI. Debe hacerse eco de 2 y 3 dimensiones transtorácico y transesofágico, una tomografía computarizada vascular con reconstrucción tridimensional, resonancia magnética cardíaca, difusión ponderada de las imágenes de resonancia del cerebro y Doppler transcranial. El estudio exhaustivo de la anatomía, la ecocardiografía transtorácica y transesofágica de la válvula aórtica evaluada por cardiólogos y la angiotac, válvula raíz de aorta, aorta bifurcación y líquido femoral por los radiólogos. El eco es sumamente importante antes, durante y después del implante. Ese eco tridimensional nos va a dar la alineación coaxial de la válvula dentro del tracto de salida ventricular izquierdo, que es un momento crucial para hacer el implante de la válvula. La raíz de aorta nos va a dar los radiólogos nos van a dar una información muy importante sobre la raíz de aorta, número de cúspide, calcificación de la válvula, donde hay un sistema de medida, calcificación de la raíz de aorta, las medidas de los diámetros, anillos, seno de Valsalva, unión sinotubular, distancia entre el anillo aórtico y ostium de las arterias coronarias, y ahora veremos por qué es importante eso. La detección del tamaño del anillo nos va a dar el tamaño de la válvula que vamos a implantar. Y esta es los grados de calcificación. También debemos saber con qué cantidad de calcio vamos a lidiar, cuáles son los potenciales problemas que nos vamos a encontrar por el calcio.
Si la válvula es tricúpide o bicúspide, recuerden que no implantamos en válvulas bicúspides. La calcificación de la raíz, ese es un caso extremo. ¿Quién va a pasar? Esto se convierte en prácticamente un muro que no se puede franquear. La medida del anillo aórtico otra vez nos va a dar el tamaño de la prótesis. La unión sinotibular y del anillo aórtico y el diámetro sinusal nos va a permitir implantar sin obstrucción de las coronarias esta aorta torácica. Para pasar por ahí va a ser muy difícil. Entonces, las arterias iliofemorales nos van a permitir hacer el procedimiento por vía femoral, por vía aórtica directa o por vía transapical. Si tenemos arterias como estas, va a ser muy difícil pasar por ahí. Esta arteria es una arteria normal, esta es una arteria que va a dar muchas complicaciones. O sea que al final los múltiples médicos que trabajan para detectar la viabilidad del paciente debe ser un equipo aceitado. Y también tenemos hallazgos incidentales en estos ancianos, cánceres de páncreas, etcétera, etcétera, y disecciones aórticas que pueden ocurrir. También las distancias que vamos a medir en las arterias ilíacas para poder pasar las prótesis. Y se debe hacer en una sala de hemodinamia con las condiciones de asepsia igual a un quirófano, o sea, una sala híbrida. Y hay 4 vías de abordaje, como dije anteriormente: arterial retrógrada transfemoral, transapical, aórtica directa y la vía subclavia. Estas son las diferentes abordajes que tenemos. Y este es un esquema de cómo se va implantando la válvula. Se hace con anestesia local o generalmente se hacen con anestesia general. No hay máquina de bypass. Se hace transarterialmente y dura de 1 a 3 horas el procedimiento. La típica recuperación es de 3 a 5 días y la recuperación total es de aproximadamente 1 semana. Este es un esquema de la válvula siendo bajo fluoroscopía y vemos cómo la válvula permite hemodinámicamente que todavía haya flujo, y además de eso hay que hacer un marcapaseo rápido para disminuir el cardiac output. En todos estos estudios ha habido mejoría de la causa de mortalidad con la TAVI, mejoría de la mortalidad completa cardiovascular, reducción de la mortalidad o de la readmisión en el hospital. Y los desafíos que tenemos con la TAVI son las complicaciones, que hay bastantes. La embolia, infarto cerebral, implantación de marcapaso en un alto porcentaje de los pacientes, hemodinámica de la válvula, regurgitación aórtica paravalvular y el seguimiento a mediano plazo, selección del paciente, seguimiento de sobrevivencia y a mediano plazo. Las complicaciones mayores de implante son la mala posición, embolización de la valva, complicación en el punto de abordaje, conversión a cirugía abierta, accidente cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, hemodiálisis o necesidad de marcapaso permanente. Este es un porcentaje de la mala posición, embolización de las prótesis, un 2.5% con la Edwards Sapien femoral y un 3.4% con la válvula Medtronic femoral. Ayudan a evitar el eco transesofágico, sobre todo en la vía apical, y la estimulación con el marcapaso a 200 latidos por minuto. Uno prácticamente le induce una fibrilación ventricular al paciente. La complicación en el punto de acceso, en la Edwards femoral, un 11.9, en la Corval, un 2.6. Ayudan a evitar el estudio previo, como hemos demostrado antes. Conversión a cirugía abierta, un 1.2 en la Edwards femoral y 1.4 en la Corval. Convertir
implante transapical a cirugía tiene una alta mortalidad, casi un 44%. Infarto cerebral. Todas estas complicaciones se ven con cirugía, pero al mismo tiempo con la cirugía tiene diferencias. Con la Edwards Sapien femoral un 3.4, con la Corval un 2.2, es inferior a lo esperado. Esta es una muestra de los infartos. De los infartos nuevos que se ven, un 73% son atribuidos a las válvulas, y se ha diseñado el Umbrella Embolic Deflector cuando se va a implantar la válvula para que si se suelta calcio, se suelta algún trombo, no llegue al cerebro. El infarto de miocardio, 1.5 con la Edwards femoral, un 2.6 con la COR. Oclusión coronaria por válvula severamente calcificada al ser desplazada la prótesis. Cuando usted la abre, cierra el ostium de la coronaria, ayuda a evitarla. Todavía no está muy claro cómo podemos mejorar esa situación. Aquí se ve cuando se implanta la válvula y se deben dejar los dos senos coronarios abiertos. El implante de marcapaso permanente es alto en las dos. Es un daño mecánico sobre el sistema de conducción, pendiente a valorar indicaciones de marcapaso permanente. La insuficiencia renal aguda por hemodiálisis, las causas son hipotensión extrema por sobreestimulación, valvuloplastia, implante de válvula y el contraste. Las perspectivas futuras son pendientes de valorar la durabilidad, uso en poblaciones de menor riesgo, implante de prótesis sobre prótesis, que ocurre cuando queda una insuficiencia aórtica aguda. El menor perfil, mayor navegabilidad y facilidad de uso, válvulas reposicionables y recapturables, porque llega un punto cuando uno hace suelta, no puede recapturar la válvula. Las complicaciones, la vigilancia, estos estudios clínicos aleatorios y una continua vigilancia desempeñan un papel importante al entrar en una nueva era de evaluación clínica rigurosa para las terapias mínimamente invasivas de la enfermedad cardíaca estructural. Esta diapositiva, aunque los resultados de la sustitución percutánea seguirán mejorando, aún persisten las preocupaciones que hemos mencionado anteriormente con respecto a las lesiones vasculares. Recuérdense todos los estudios que había que hacer previamente. Regurgitación paravalvular, durabilidad de la válvula. Sin embargo, parece probable que con el continuo refinamiento de los sistemas valvulares, transcatéter y técnicas, se está convirtiendo en una opción cada vez más atractiva para una gama mucho más amplia de pacientes. Nada, muchas gracias.